cómo nosotros preparar nuestro año 2020 y cómo alcanzar esas metas a veces tan difíciles. Hola, Rosa. Hola, Bella. ¿Cómo estás? Muy bien, viéndote hermosísima, ya te lo dije. Tú vas a venir pronto otra vez para acá. Renovada hoy y ando hermosa. así, hoy tenemos un programa especial, andamos super sport, sacando fuerzas de donde no hay. Amén. Y quizás tapando con color Amén. lo que otras cosas no pueden salir al aire, pero hay que continuar. Así es, así es. Bueno, y así continuaremos en el 2020. Justamente hablamos de cómo proyectar esas metas, esos propósitos que muchas veces se van como quedando. ¿Cuántas veces queremos conquistar un objetivo y como que nos quedamos, nos diluimos en el proceso? Y hay que ver cómo esos objetivos tienen una mecánica funcional para que se conviertan en metas. Por lo general, y yo escribía hace poco lo importante de la planificación y que por años yo había aprendido a hacer mi mapa de sueños, a hacer mi planificación de lo que yo quería, que quizás a veces no le ponía la fecha adecuada, pero lo lograba al final de año, pasaba balance y veía que lo había logrado. Sin embargo, por cosa del destino o por decisión divina, que es como yo lo veo, el año 2018 y 2019 ninguna de mis planificaciones se hicieron realidad, sino que yo hice lo que Dios me puso en ese camino de manera obediente y voluntaria. O sea, esto es lo que Dios me manda, yo lo acepto como su hija y así lo llevé. Pero volver a retomar mi vida y planificarla ha sido sumamente difícil, doloroso, cuesta arriba. Cada vez que me siento esa planificación me acuerdo que hay cosas que yo dejé en el camino que no sé cómo poder mantenerla viva o recuperarla. Entonces, me imagino que como yo, muchísimas personas le pasa este tipo de trance. ¿Qué hacer para finalizar este 2019? Aún con las grandes pérdidas, con buen balance y retomar el 20 con esa energía necesaria de que año nuevo, vida nueva. Mira, me encanta lo que estás diciendo porque todos nos vemos en ese espejo de alguna manera. Lo primero es entender y felicitarte porque eres un ser flexible. Cuando dices, yo tenía una idea de lo que quería, sin embargo, la vida me cambió la jugada y yo he tenido que continuar. Eso es lo que estamos llamados porque no somos perfectos. Nosotros debemos fluir con las cosas que nos van pasando y eso denota inteligencia emocional, eso denota incluso resiliencia, porque no queremos decir que esos propósitos no siguen en tu corazón y no están ahí para cumplirse. Yo siento que la gente muchas veces entiende y está bien que tengamos parámetros, intervalos, sin embargo, el mundo no termina el 31 de diciembre, para nada. De hecho, nada termina, empieza un nuevo año, es la forma como paradigmática de ver las cosas con una perspectiva positiva. Entonces no ha pasado nada, simplemente quizás el orden de las prioridades cambió y tú fluiste y a eso es que estamos realmente llamados. Sí, pero nadie está preparado para eso. Bueno, porque nosotros la vida nos prepara, pero la vida nos prepara. Nos prepara cuando el golpe viene, sí. Pero de instruirnos para que cuando toquemos fondo, resurgir es un proceso que a veces resulta hasta difícil vivir. Sí. Entonces, estas personas que la vida le cambió o gente que le fue muy bien en el 2019, pero que no sabe cuáles serían las metas del 20, ¿cuáles son tus recomendaciones? ¿Cuál es el esquema para encontrar ese camino? Sí, justamente me decías de la planificación. Vamos a entender que la planificación es un plan más la acción. Tenemos que entender, bueno, que mi objetivo es que el objetivo es esa suma de pasos que vienen antes de conquistar la meta, que la gente a veces no sabe la diferencia entre los objetivos y la meta. La meta es como esa línea de llegada y los objetivos son esos pasos anteriores porque el efecto de las películas nos hace entender que las cosas pasan con un chasquido de dedos y no es así, es un proceso que hay que planificar. Y un proceso que hay que vivir. Sí. Porque si usted no vive ese proceso y lo disfruta, esa meta no va a tener ningún sentido en su vida. Y no tienes la capacidad de ser flexible, de ir adaptando, porque nosotros planificamos, sin embargo, no tenemos control de absolutamente nada. Por lo tanto, la vida te puede cambiar las jugadas y lo que no podemos perder es ese enfoque hacia ese camino, ese trayecto que vamos a ir, de hecho, conociéndonos. Yo estoy segura que por más difícil que hayan sido esos procesos, hoy eres una mujer, y todos los que nos escuchan que han pasado por situaciones similares, diferente, una mujer evolucionada, transformada. Una mujer que vive su presente. Así es. El ayer pasó, el mañana no ha llegado. Hay que estar en el ahora. Estamos en el hoy y en el ahora. Cuando esto pase, entonces me preocupo por lo que viene. Así es.
y aprendí de una manera muy dura para los workaholics o lo que nos encanta refugiarnos en el trabajo y lo que no tenemos horario, que lo que yo no haga en 8 horas del día no lo voy a hacer. Si usted tiene un 8 a 5 y usted no hizo lo que tenía que hacer de 8 a 5, no se preocupe que usted no lo va a hacer. Y mañana hay otro día y podemos empezar. Entonces, a mí, como a mis compañeros de trabajo, que el día no comienza a las 4 de la mañana y muchas veces antes, lo que no se hace de 4 de la mañana a 3 de la tarde no se va a hacer, porque yo tengo que entrar en un proceso de descanso, en un proceso de relajamiento. Para equilibrar. Y tengo que dormir, que antes esa no era mi prioridad. Yo de aquí terminaba un programa, hacía el otro, me iba a un trabajo, después me iba a otro y me estaba olvidando de vivir. Así es. Tú sabes que cuando me decías sobre ese tema de reconectar con esos propósitos, que bueno, hay un momento donde debemos decir, voy a parar, voy a hacer una introspección, voy a validar qué cosas realmente son importantes para mí, porque no podemos solamente poner todo el peso en un área de nuestras vidas para sentirnos plenos. La vida es un complemento, es un equilibrio de todas nuestras áreas. No podemos sacrificar la relación familiar, la relación de pareja, nuestra relación con nosotros mismos, con nuestra espiritualidad, por estar tan enfocados en un solo espacio que es nuestro rol laboral o profesional. Debemos de equilibrar eso. Entonces, para eso es importante que este tiempo te sirva de tomar una pausa y de tú planificar metas que sí sean retadoras, porque en el área de confort y en la tranquilidad no se generan los cambios, ni hay emoción. Pero justamente lo que yo entiendo que se le hace más difícil a las personas es identificar esas metas, porque no es lo mismo decir, yo en el 2020 quiero ser una mejor periodista. A yo decir, en el 2020 yo haré estos planes para construir a la periodista que yo quiero. Sí, ahí vamos a tomar ese mismo ejemplo. Mira, desde la construcción de la meta hay cosas que hay que analizar. Por ejemplo, cuando dices, quiero ser una mejor periodista, ¿en base a qué estás comparando? Exacto. Cuando pones la palabra mejor, estás haciendo una comparación. Entonces no es bueno fijar una meta en base a la comparación de nada. Ahora sí puedes decir, el año que viene voy a ser una periodista más sagaz, o voy a ser una periodista más productiva o productiva. O me voy a abrir paso en otra fuente noticiosa. Es muy importante que esa meta esté clara y que responda a ese objetivo. Cuando me dices, es difícil a veces entender cuál es el objetivo. Sí, porque la gente quiere muchas cosas. Claro, es fácil cuando dices, ¿qué cosa me está molestando? ¿Con qué cosa no me siento cómoda? ¿Qué cosa me está haciendo ruido? Entonces ahí mismo hay una meta, hay un área, hay un propósito que debes de transformar y que te está dando una señal, te está dando una alarma para que lo entiendas y entonces lo puedas convertir en una meta para tú conquistar el próximo año y no el próximo año, porque no necesitamos el lunes ni necesitamos el próximo mes. El ahora, como bien decías, es el momento ideal para nosotros conquistar esos cambios. Por ejemplo, nosotros siempre tenemos una meta y ahí vamos las mujeres. Sí. El año que viene voy para el gimnasio. Sí. El año que viene voy a trabajar. El día primero comienzo. Arranco el lunes. Pero nadie le pone ni hora, ni fecha, ni qué lunes, ni qué mes, ni nada. Y muy importante, volvemos a la construcción de la meta. Cuando dices, voy a rebajar, y si rebajas una sola libra, entonces ya lo cumpliste. No, la meta debe ser específica. Yo voy a rebajar 30 libras antes del día 1 del mes tal. Porque en ese momento ya tú estás poniendo esa meta como un plan. Entonces ahí vienes y preguntas, ¿con Tan quién? bonito que decir, voy a rebajar 30 libras. Pero lo difícil es lograrlo. Ahora, esa meta no se va a conquistar si no involucras a la persona más importante, que es al ser. Claro. ¿Qué cosas? Muchas veces quizás las has propuesto esa meta, pero no la has conseguido. Pero claro, solamente has puesto el nombre de la meta, pero te has preguntado, ¿qué cantidad de disciplina amerito para esto? ¿En qué momentos yo podría fallar? Porque a veces me gusta procrastinar. Sí. ¿Cuáles son las cosas que verdaderamente necesito más información? ¿Con quién lo voy a hacer? ¿Cuál va a ser ese periodo, esos momentitos de control que le voy a poner a esa meta para saber ¿cuál es el horario que voy bien? No. ¿Y cuál es el horario? Cuando tú no defines ese horario de hacer, por ejemplo, en este caso que hablamos de ejercicios, ya. Claro, no. Inmediatamente te estás poniendo una meta fallida porque sabes que en cualquier momento tú puedes fallar. Sobre todo con quién, porque si te pones a hacer un plan de alimentación, que me encantó ese ejemplo que tomaste, pero en la casa cuando tú llegas hay pizza, hay refresco, hay bizcocho. Eso es lo que a mí me pasa en mi casa, que no me ayudan. Ellos deben saber para que te acompañen en ese proceso, que puedan respetar. La gente siempre busca una excusa. Sí, es verdad. Y hay un culpable, aunque no sea una, Sí. la culpable.
Uno de los ejemplos que a mí más me gusta cuando hablamos de esto es que la gente aprenda, Rosa, y yo sé que coach es mucho más fácil, pero ver si hay alguna pauta en que le puedas decir a las personas cómo encontrar su propósito de vida. Porque la mayoría de los seres humanos alcanzamos independencia económica, desarrollamos el ser, podemos crecer profesionalmente, tener una familia hermosa, pero hay gente que tiene un vacío existencial, justamente porque no conoce su propósito de vida, no sabe que quizás trabajar con gente es su propósito de vida, o no trabajar con nadie, vivir hacer una carrera, trabajar solo, o sea, una serie de cosas y pasos que a mí me gustaría que el televidente que está viendo esta entrevista se le quede claro las herramientas para encontrar su propósito de vida. Mira, esa herramienta es clave y clara. Se oye muy bonita, sin embargo es todo un trayecto. Y una profundidad. Sí, se llama autoconocimiento. Esa forma en la que tú logras hacer como un flashback de tu vida y conectarte con la niña que fuiste, donde ahí hay muchas cosas que quizás primero sanar, que segundo preguntarle, que tercero replantearle. Y luego conectarte con esa adolescente que fuiste, donde estabas definiendo esa personalidad y que luego cuando fue creciendo fue adquiriendo una programación que te la da la sociedad, los debería, lo que los demás están esperando de ti, lo que los padres esperaban de ti. Y que fuiste callando a esa niña y a ese adolescente mucho, mucho, mucho para dedicarte a dar respuesta a la sociedad. Y es por eso que mucha gente está asumiendo roles que realmente no les llenan de satisfacción. Así que si tú quieres conocer cuál es tu verdadero propósito, esa vocecita que está ahí, que muchas veces la ponemos en bajito, porque sí, porque no nos conviene, porque nos va a generar un cambio, nos va a generar un conflicto. Porque nos va a sacar de nuestra zona de confort. Claro, pero esa voz está ahí y encontrarla no es tan difícil, sí retador. A veces incluso es doloroso, pero luego es liberador porque vuelves a encontrarte contigo. La vida, la sociedad, los roles. Mira, fíjate que a veces le preguntas a alguien, ¿quién eres? Una pregunta súper difícil. Te voy a confesar algo. Sí. La parte más difícil de un ser humano es cuando le dicen, ¿quién eres? O háblame de ti. Ajá. Es tan fácil hablar de todo otro, y del otro, de ti. Entonces, fíjate, conociéndote y sabiendo. Sí, pero ¿qué pasa? No sé si has escuchado, y se utiliza mucho en las redes sociales también, preguntas quién eres y te responden, soy madre, soy licenciada, soy una empresaria. Esos son los roles, ese es tu las rol. etiquetas. Estoy hablándole a la persona, entonces ahí empezamos en ese proceso de descubrimiento, quién realmente eres, cómo te ves. Mira, hay un tema que a mí me apasiona y yo creo que lo traigo, cada vez que hablo sobre mi propósito de vida, creo que lo traigo conmigo de hace mucho tiempo y me costó identificarlo. Porque así como dice, esa vocecita que siempre está ahí, y es que yo hablo de talento y pasión, que no es más que el autoconocimiento para saber cuáles son los talentos que trae el ser humano y cuáles son las cosas que te apasionan. Cuando la gente no encuentra su propósito de vida, usted nada más tiene que irse a ese talento que lo hace único, esa habilidad con la que usted vino, que lo identifica, porque aquí nadie llega vacío, y esas cosas que a usted le gusta y la hace sin que le paguen un peso. Así es, tú sabías que incluso hay personas que me ha tocado en mis consultas de coaching que no lo pueden identificar porque le es tan natural y tan normal que ni siquiera se dan cuenta que es su talento. Porque es algo que quizás para uno es difícil y tú lo ves como muy remarcable. Y para esa persona se le da tan natural, es su zona de genialidad, que ni siquiera sabe que ahí mismo, en eso que es tan sencillo, estaba ese talento. Y eso es tan fácil hasta para ayudar a nuestros hijos. Porque a veces nosotros queremos imponer carreras, queremos imponer ingeniería, doctorado, cuando a veces uno de nuestros hijos lo que da es para un técnico, que la sociedad lo necesita. Se da con las parejas. Yo quiero que mi hijo se case con una mujer de esta manera. Pasa mucho. Yo quiero que mi hijo se case con una mujer que lo haga feliz. A mí no me importa una serie de condiciones que muchos padres piden. Y eso viene desde pequeños, porque fíjate que a los niños, ya a los 7, 8, 9 años, le han inculcado esa profesión, porque le preguntas, ¿qué tú quieres ser cuando sea grande? Y te responden, ingeniero, médico. Sin embargo, ves que hay padres que están muy claros en lo que es la felicidad y el equilibrio, que pueden a los hijos entonces inculcarle otro tipo de valores, para que esa respuesta sea, quiero ser feliz,
quiero ser una persona de bien. Porque te fijas quiero ser una persona realizada, sí, que alcance mis sueños. Eso es la respuesta ideal de la vida, porque ¿cuántas personas no tienen ese éxito material, que es la definición de éxito acartonado que nos da la sociedad, y realmente no son felices porque trabajan mucho, son muy productivos aparentemente, sin embargo no pueden dormir, viven con ansiedad, su círculo familiar está roto. El entorno, el círculo familiar es una postalita que tienen ahí pegada a la que no le dan importancia. Pero justamente todo esto tiene que ver, Rosa, para alcanzar las metas. Claro. ¿Cuáles son esas recomendaciones que tú le haces a los televidentes? De esa preparación, que no tiene que ver, porque mucha gente no lo hace el 31 de diciembre cuando finalice el año, mucha gente hace esto de planificarse cuando cumple años, cuando está cumpliendo años, porque ahí es que comienza un año nuevo para ellos. La primera vez que lo oí me llamó muchísimo la atención, pero en realidad, si nosotros no planificáramos nuestro año. Sí, nuestro año personal. Claro, estoy de acuerdo. Sin embargo, la gente lo hace porque es el mismo conocimiento. ¿Cuáles son esas técnicas que le vas a dar a los televidentes para que se tomen este tiempito para ellos? Mira, lo primero que te voy a decir, más que darte los pasos de una meta metódica, que les sugeriría que busquen el plan SMART para hacer las metas, que es muy bueno, quisiera decirte algunas cosas que son mucho más importantes. Sí, pero el plan SMART es bueno cuando alguien te lo explica. Sí, claro, podemos explicarlo si quieren un poquito. Porque el plan SMART de tú hacerlo sola, medible, alcanzable, qué sé yo, qué cosa, no todo el mundo entiende el proceso de eso. Pero quisiera sí puntualizar que para el próximo año te pongas metas que te llenen a ti como persona individualmente, porque los hijos se van a ir un día, porque nadie es que te complementa, tú tienes que estar completo tú. Tu trabajo no te define, ni tu rol profesional, lo que te define es la cantidad de veces que tú te ríes, que tú disfrutas, que tú te sientes bien estando solo contigo mismo, porque tu mundo interior es tan rico, pero tan abundante, que todo lo que está afuera es simplemente un reflejo de eso que has formado dentro. Entonces, enfócate en que este año las cosas que hagan estén muy idealizadas y enfocadas en tu persona. En el término ya de cómo mantener una planificación efectiva y lograr las metas, lo primero es ponernos metas muy claras, que la fecha de cumplimiento esté bien establecida, que haya un plan de acción que te permita llegar de ese punto A donde estás ahora al punto B, tomando en cuenta que eres un ser imperfectamente perfecto y que puedes hacer ajustes que van simplemente a potencializar toda esa capacidad, a llenarte de una experiencia que te permita saberte una persona resiliente, que por más cosas que vengan difíciles siempre vas a poder encontrar esa luz, que es llegar a ese punto B, no perderlo de vista, aunque hayan unos cambios en el camino. Y que a veces justamente esos cambios son lo que te dan la fortaleza. Y te enseñan, que muchos de nosotros lo identificamos como una caída y a veces no salimos de ahí. Mira, esa caída puede ser un mal jefe, un mal esposo, problemas con los hijos, todo eso son maestros, te están enseñando algo porque son productos de tus decisiones. Así que si algo les puedo dejar es que observemos mucho cuáles son las decisiones que vamos a tomar el próximo año y que esas decisiones estén enfocadas en nosotros, en las cosas que a nosotros de verdad nos dan plenitud, que no están fuera, están todas dentro, porque simplemente lo que hay a tu alrededor es lo que hay en tu interior, simplemente reflejado, es como un espejo. Así que si todo lo que está a tu alrededor te molesta, está diseñado para que lo pongas en esa lista de metas para el año que viene. Revise. Lo que me molesta de ti es algo que no es sanado en mí. Así es. Lamentablemente. Así que son informaciones que uno tiene que tomar en cuenta. Claro que sí, Rosa, donde los televidentes pueden hacer contacto contigo, sobre todo en este tiempo en el que los coaches son tan importantes para la realización de las metas. Así es. Mira, y también para la familia. La familia sobre todo. Todos los padres deberían certificarse como coaches. Yo creo que una de las cosas, y te lo decía fuera de cámara, que me ha ayudado a continuar y a ver la vida de manera diferente desde el 21 de mayo hasta esta fecha ha sido los pocos conocimientos que Dios me ha permitido tener sobre el coaching y haber entrado en el John Maxwell sin saber que era aplicármelo a mí misma. Es lo más importante porque hay que tener coherencia y primero es uno para poder. Claro. Sí, bueno, pues me pueden contactar en @rosamejiado, que son mis redes sociales, y también en mi página web www.rosamejia.com. Bueno, pues tienes el compromiso. La semana que viene, como estamos en una época de mucho relax y de temas muy light para que la gente comience a tener
temas muy light, que de verdad aparentemente son los más importantes. Así es. Porque primero estamos nosotros, entonces después le hacemos caso a este mundo exterior de políticas, de campañas, de problemas y de situaciones que vivimos en el país. Entonces creo que deberías volver para que entonces abordemos desde otro punto de vista. Hablemos del plan Smart así. Ay, sí, sí, más detallado. Sí, me claro gusta, que sí. me gusta. Señores, a ustedes gracias por su sintonía, el compromiso de encontrarnos aquí nueva vez mañana. Feliz resto del día. Pasen una excelente noche y feliz Navidad.